El humor para adultos siempre ha sido una parte que siempre se ha explorado en el tema de la animación. Desde Los Simpsons, recordando que por muchos, su propia copia o plagio, Padre de Familia, una serie con animación simple como South Park, y hasta una serie super funable, que si se hiciera al día de hoy, haría a llorar a muchas personas, como La Casa de los Dibujos. En cada una de ellas hemos visto cómo se han intentado romper los límites de lo políticamente correcto y dedicadas como el humor negro, o incluso llegar hasta lo absurdo. Pero este tipo de series tendrían que evolucionar, y me llamó la atención que series como Hazbin Hotel y Guillo Davos se hicieron bastante famosas, pero bastante polémicas. Incluso Japón quiso también entrar a este tipo de humor, sacando un anime con estilo cartoon, pero también manejando ese mismo humor. Patty Stalking with Garderbell. Ambas series son bastante similares, tocando temas del infierno, lo sobrenatural, tienen personajes como pecadoras, por así decirlo, teniendo ángeles demonios, usan un lenguaje súper vulgar, el humor sexual y una violencia súper exagerada, pero ¿por qué una es amada? Mientras que las otras dos son súper odiados. Pero antes de comenzar, me han pedido muchas ideas, por lo cual estoy muy agradecido. Solo denme tiempo para hacer los videos y con mucho gusto. Solo ténganme paciencia, por favor. Hazbin Hotel es una serie animada para adultos, creada por Vivienne Medrano, Bitsy Pop, que nos presentan una versión del infierno en el alba de los pecadores. Llegan tras su muerte y donde la violencia y el caos son el pan de cada día. La historia gira en torno a Charlie, la princesa del inframundo, quien cree que los demonios pueden redimirse. Su objetivo es fundar un hotel donde los pecadores tengan una segunda oportunidad y puedan mejorar en lugar de ser aniquilados en el mundo, que mantienen el equilibrio demográfico en el propio infierno. La serie mezcla musicales, eso sí no me agrada mucho, comedia, acción y drama, en un mundo lleno de demonios que están aquí, cada uno en su propia historia oscura. A pesar de la premisa creativa, ha generado cierta pasión como rechazo, especialmente en cierto a su estilo de humor y posiblemente ciertos personajes. Una de las críticas más comunes hacia esta serie tiene que ver con su estilo de humor, el cual muchos consideran forzado, ecchi y muy superficial, porque se basa en diálogos rápidos, chistes subidos de tono, referencias muy sexuales y el humor oscuro. Pero para muchos, estos elementos se sienten poco orgánicos, más como una forma de mostrar que el contenido es para adultos que una herramienta real hacia la historia, o sea, interesante, que esto se ha llevado a varios usuarios que ven como este humor como inmaduro o muy repetitivo, especialmente si se compara con otras series para adultos como BoJack Horseman, donde el humor, aunque también negro o incómodo, está más especializado en crítica social o profundidad emocional. Aquí, muchas bromas parecen buscar impacto sin contenido, lo que puede generar cierto rechazo para quienes tal vez esperaban un poco de humor equilibrado. Aunque a ver, también han tocado temas interesantes como nuestra protagonista, porque lamentablemente a mi punto de vista hay un gran odio injustificado sobre el personaje principal, a pesar de que su propuesta es bastante interesante, o sea, una esperanzadora en un mundo muy condenado. Parte del fandom y otras personas han tachado este personaje como algo aburrido, poco útil o incluso hipócrita. No obstante, muchos de estas críticas no pueden profundizar el contexto, ya que Charlie representa algo contracultural dentro de este infierno, ya que es el deseo de cambio y empatía en un entorno sin redención. El hecho de que no sea violenta, gritona o sexualizada como otras figuras femeninas hace que algunos lo consideren menos interesante, cuando en realidad su papel desafía el cinismo y plantea un conflicto de ideales con los demás personajes. El problema aquí no es el personaje, sino tal vez la expectativa de ciertos sectores que tienen sobre cómo debe actuar este tipo de protagonista en una serie para adultos. Alastor, también conocido como el demonio de la radio, es uno de los personajes más populares de aquí, ya que su diseño y su voz y su presentación son interesantes, pero cuando analizamos su papel dentro de la historia, es evidente que es un vendehumos, ya que se une al proyecto de Charlie no porque crea en su causa, sino porque le divierte o incluso me atrevo a decir que la está manipulando. Aún así, que sea un personaje vendehumos porque no duró nada contra Dan, me atrevo a decir que no lo convierte en un mal personaje. Es un contraste entre, podría decir, la ayuda y su intención. Le da cierta profundidad y lo vuelve tal vez un personaje impredecible, lo que muchos esperan que sea interesante, ya que también su sonrisa permanente y su estilo como un showman lo hace muy carismático, pero al mismo tiempo inquietante. Es uno de esos personajes que uno puede amar y cuya presencia impone incluso sin necesidad de violencia física, pero no podemos negar que el problema
de este personaje que está bien dentro de su universo fue con el fandom, que lo comenzaron a comparar con personajes como Bill y el de villanos. Pero no se puede hablar de esta polémica sin mencionar a este fandom que ha sido señalado en numerosas ocasiones como muy tóxico, agresivo y conflictivo, porque si podemos ver desde los primeros cortos en YouTube, el proyecto ganó una comunidad muy grande, pero también muy tóxica, ya que muchos han sido acusados de atacar duramente a cualquiera que critique esta serie, incluyendo a otros creadores de contenido o ciertos fans con una opinión distinta, ya que esto ha generado cierta imagen negativa del fandom, y tal vez por exagerar el nivel de poder de los personajes, aunque hay uno que admito que lo lleva con un buen humor. Sus personajes han sido incomprendidos, pero a ver, solo hay una primera temporada, esperemos a ver cómo evoluciona, y no podríamos hablar del spin-off, ya que está ambientada del mismo universo de Hazbin Hotel, pero esta serie se enfoca en una historia distinta. Sigue las aventuras de una empresa llamada Immediate Murder Professionals, un grupo de demonios que viajan al mundo humano para asesinar personas bajo cierto contrato. Aunque comparten estilo visual y tono con una serie humana, aquí ha tomado una dirección muy distinta que se puede catalogar como otra serie, lo cual ha sido tanto su mayor fortaleza como también lamentablemente su principal debilidad. El humor es sin duda uno de los elementos más polémicos. Por un lado, hay quienes lo consideran divertido, en esos me incluyo yo, y otros irreverente y adecuado para una serie animada para adultos, pero por otros, muchos críticos señalan que se abusa del chiste sexual o de vulgar o incluso de lo que es repetitivo. Los chistes están presentes casi en cada episodio y a menudo son el centro de la comedia. Esto ha llevado a que algunos sientan que el guión depende demasiado de este tipo de humor en lugar de desarrollar ciertas ideas más varias o ingeniosas, lo que para unos puede ser gracioso, para otros resulta dando cringe, y aún así la fórmula se repite tras en cada capítulo. Además, no sé si se acuerdan del short de Luna, donde parecía tener empatía con un cierto humano. Ese corto tuvo cierta polémica, un humor bastante interesante, aunque para algunos fue mal recibido. En serio, si se ve Luna, qué miedo, men. Los personajes son en su mayoría moralmente grises o directamente morales. Blitzo, el protagonista, es un jefe caótico y muy egoísta, con una personalidad interesante, explosiva, mezcla traumas, obsesiones y un humor inapropiado. Luna, Mozi, Millie y Stolas también representan conflictos emocionales profundos, pero rara vez enfrentan consecuencias reales entre sus actos, aunque la trama de Millie está interesante, a ver cómo llevar al bebé. Para algunos, esto moral es parte del encanto de la serie, son demonios en el infierno, no se esperan que sean buenos para nada, pero para otros le falta tal vez desarrollo de personaje, o consecuencias tal vez reales, interesantes, hace que los personajes tal vez se sientan vacíos o desagradables en ciertos momentos, darle prioridad a actitudes tóxicas o relaciones dañinas sin hacer una crítica interesante. Otro punto es la estructura de la historia, ya que al comienzo la serie parecía enfocarse en la comedia y las misiones del equipo, pero con el tiempo fue desviándose hacia subtramas más personales, especialmente centradas en la relación entre Blitzo y Stolas. Aunque este giro pudo parecer interesante, lamentablemente para muchos resulta confuso y mal planificado. Los episodios a veces parecen desconectados entre sí, las subtramas no siempre se resuelven y hay problemas de continuidad que afectan la propia coherencia del universo. Además, algunas decisiones del guión dan la sensación de improvisación, como si la historia se escribiera episodio a episodio sin un rumbo claro. Un aspecto que no se puede ignorar al hablar de esto también es su fandom, tanto de lo positivo como lo negativo. Si bien ha creado una comunidad muy interesante y creativa, también ha dado lugar a los comportamientos que muchos consideran tóxicos e incómodos. En serio, la hipersexualización de la propia Luna, pero se entiende, es una gótica pero furra, que es un demonio con una forma de loba. Muchos la concepcionan con ella de forma de sexualizarla, lo cual ha llevado a que el personaje sea explotado en memes y fanarts y contenido muy subido de tono. Claro que esto ha forzado la imagen de que el fandom está fuertemente dominado por el sector furry y ha causado cierta incomodidad entre espectadores que solo buscan disfrutar la serie sin ese enfoque. Yo me incluyo en eso, a mí me da igual de lo que seas, men. Mientras no llegue al CP, todo bien, men. También es un producto imperfecto, con un problemas en su historia, dependencia excesiva del humor sexual,
aunque aclaro, a mí no me molesta, y una comunidad de los fans que no siempre permite la crítica constructiva. Un gran impacto en la animación para adultos independiente, y ahora que llegará a Prime Video, esperemos que sea más reconocida y exploren más sus tramas. Ahora es un anime producido por Gainax, que sorprendió al mundo por romper casi todas las conversaciones del anime tradicional. La serie sigue a dos hermanas ángeles, Patty y Stockid, que deben cazar fantasmas para redimirse y volver al cielo, pero su comportamiento dista mucho del ideal celestial. Patty es una ninfómana desavergonzada y Stockid una gótica obsesionada con los dulces y el existencialismo. A diferencia de otras series que utilizan el humor sexual de forma repetitiva o vulgar sin contexto, aquí abraza lo absurdo como un arte. El humor está presente sobre todo en Patty, pero no se usa solo por show, sino como herramienta para volarse de ciertos estereotipos y estructurales en la historia. Por su parte, Stockid añade otra capa de humor, más oscuro, gótico y ecchi, que equilibra perfectamente la contraparte de su hermana. Además, la serie no se limita a lo sexual, tiene una comedia absurda que roza lo surrealista, donde todo puede parar y para nada se toma nada en serio, desde ciertas parodias de películas famosas hasta episodios enteros que les hacen homenaje y se burlan de otros animes. Esto juega con la expectativa del espectador en cada momento. Algo que me atrevo a decir que sostiene el éxito de la serie es la química entre las hermanas. Patty representa el exceso del descaro y la libertad sexual sin filtros, en Stockid es introspectiva, con un humor más sutil pero no menos afilado. Este dúo hace una dinámica perfecta que mantiene entretenimiento al espectador. No se trata de solo que sean opuestas, sino en cómo se enfrentan sus diferencias completamente hacia la historia. Cuando ambas trabajan juntas o pelean entre ellas, el resultado es interesante y muy divertido. Esta interacción constante y interesante hace que sea una de las razones de las cuales sean muy memorables. Uno de los elementos más distintivos es su estilo visual, que rompe con el molde del anime tradicional. Inspirado por caricaturas occidentales como las de Cartoon Network de los 2000, el diseño de personajes, los colores y las expresiones exageradas recuerdan a muchas series como las series clásicas, pero con un giro adulto y japonés. Esta mezcla no es solo visualmente bastante interesante, sino que permite que la serie pueda romper con ciertas reglas del anime, sin miedo a que puedan volverse grotescas o adorables, o incluso violenta o sexual de una escena a otra, de un momento a otra. Los momentos de animación son muy fluidos en las peleas y las transformaciones demuestran la calidad técnica del estudio Gainax. La historia no intenta ser compleja, se centra en las hermanas cazando fantasmas para obtener monedas celestiales y redimirse, pero lo que hace especial a esta premisa es cómo se desarrolla. Cada episodio es una oportunidad para experimentar con estilos, referencias y temáticas distintas. La serie puede saltar de ser una crítica a la fama vacía a una historia de zombies, luego a una parodia de Transformers y después a un episodio estilo stop motion sin perder coherencia interna. Esta libertad creativa mantiene al espectador siempre a la expectativa y convierte cada capítulo en una cierta sorpresa. Pese a ser un anime relativamente corto, ha dejado una marca muy profunda en el fandom. Las referencias a la serie aparecen en memes, cosplays, animaciones y hasta en otros animes. Es una obra que desafió las reglas del medio y por eso sigue siendo recordada con tanto cariño. Más de una década después, incluso ahorita gracias a su regreso en forma de secuela, ahora bajo el estudio Trigger, solo confirma lo querida que es la franquicia y el potencial que aún tiene que explorar. Realmente no es un anime para todos, pero justamente por eso es tan especial. Es una serie que se atreve a hacer algo irrelevante, grosera y creativa, y visualmente audaz, sin miedo a salirse de los estándares del anime tradicional. Su humor funciona porque no se queda solo en un lugar, sino que lo lleva al extremo de lo absurdo, todo envuelto en una estética única, con personajes muy carismáticos, comedia inteligente y una historia muy libre. Se ha generado en un lugar de una obra de culto que muchos aún celebran y esperan ver crecer. Pero a ver, últimamente también he visto que se ha vuelto odiada en X, aunque bueno, en X la cosa que se vuelve popular se vuelve odiada. Pero tú puedes dejar tu punto de vista en estas series. Dime, comenta qué piensas. Te invito a que veas más de mis videos. Vamos, sé que te encantarán. ¿Qué esperas?